¿Te has preguntado alguna vez si estás en el camino profesional correcto o si solo estás siguiendo lo que otros esperan de ti? Sientes que tienes talento, pero no sabes exactamente dónde aplicarlo para ser realmente exitoso y feliz. Si eres como el 73% de profesionales en Latinoamérica, probablemente has tomado decisiones de carrera basándote más en comparaciones externas que en un verdadero conocimiento de tus fortalezas únicas. Hoy te voy a enseñar algo que cambiará completamente tu forma de ver tu carrera, cómo descubrir tus talentos naturales y usarlos como brújula para tomar decisiones profesionales que no solo te traigan éxito, sino que te llenen de propósito y satisfacción genuina. En 8 minutos tendrás las herramientas exactas para identificar qué te hace único y cómo convertir eso en tu ventaja competitiva imparable. Si quieres descubrir tu verdadero potencial profesional, suscríbete ya. Permíteme hacerte una confesión. Durante años creí que el éxito profesional se trataba de elegir la carrera correcta según el mercado, el salario más alto o lo que estaba de moda. Veía a otros triunfar en ciertas áreas y pensaba, si ellos pueden, yo también debería poder. Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta. Copiar el camino de otros es la forma más rápida de construir una carrera exitosa en papel, pero vacía por dentro. Los datos son contundentes. El 70% de profesionales entre 20 y 45 años reportan sentirse desconectados de su trabajo, no porque no sean capaces, sino porque están aplicando sus talentos en lugares equivocados. Es como ser un pez tratando de destacar escalando árboles. Puedes esforzarte mucho, pero nunca vas a brillar como cuando estés en tu elemento natural. El autoconocimiento no es desarrollo personal ni STOAVE. Es la diferencia entre construir una carrera desde tus fortalezas o pasar décadas luchando contra tus propias limitaciones. Déjame destruir el mito más peligroso del mundo profesional, la idea de que existe una carrera perfecta que funciona para todos. Marketing digital, programación, medicina, abogacía, todas son excelentes carreras, pero solo para las personas cuyas fortalezas naturales se alinean con las demandas de esas profesiones. Tu singularidad no es un obstáculo que debes superar, es tu mayor activo estratégico. Piénsalo así, Roger Federer no es exitoso porque eligió el deporte correcto, sino porque encontró el deporte que maximiza sus talentos únicos de coordinación, precisión mental bajo presión y capacidad de lectura estratégica del juego. Tu carrera ideal no es la que está de moda, ni la que paga más dinero en general, sino la que te permite aplicar tus fortalezas distintivas de manera que generes valor excepcional para otros. Cuando trabajas desde tus talentos naturales, no compites, dominas. La pregunta no es ¿qué carrera debo elegir?, sino ¿dónde puedo aplicar mis fortalezas únicas para crear el mayor impacto posible? Ahora viene la parte práctica que va a cambiar tu vida. Cómo descubrir esas fortalezas que tienes tan naturalizadas que ni siquiera las consideras talentos especiales. Te presento el método de las 3 lentes, 3 formas de mirarte a ti mismo que revelarán tus superpoderes profesionales ocultos. Lente 1. La lente del esfuerzo. ¿Qué cosas haces tan naturalmente que otros te dicen ojalá yo pudiera hacer eso, pero para ti se siente normal? Puede ser organizar información compleja, conectar con personas nuevas o encontrar soluciones creativas bajo presión. Lente 2. La lente de la energía. ¿En qué actividades pierdes la noción del tiempo porque estás completamente absorto? Esos son indicadores de fortalezas auténticas. Lente 3. La lente de los resultados. ¿Qué logros has obtenido consistentemente a lo largo de tu vida, incluso en contextos diferentes? Si siempre has sido la persona que une equipos, o que simplifica procesos complejos, o que identifica oportunidades, esos son patrones de fortaleza genuina. Tus fortalezas te dicen que puedes hacer excepcionalmente bien, pero tus valores te dicen dónde aplicar esas fortalezas para ser genuinamente feliz. Aquí está el error que cometen el 80% de profesionales. Confunden valores aspiracionales con valores auténticos. Todos queremos decir que valoramos el crecimiento y hacer una diferencia, pero tus valores reales se revelan en tus decisiones bajo presión. ¿Prefieres autonomía o seguridad cuando tienes que elegir? ¿Priorizas reconocimiento o impacto cuando no puedes tener ambos? ¿Eliges desafío o armonía cuando están en conflicto? Tus valores auténticos no son lo que deberías valorar, son lo que ya valoras, demostrado por tus elecciones históricas. Un ejercicio poderoso.
Analiza las 3 decisiones profesionales más importantes que has tomado y pregúntate qué valor estabas priorizando en cada una. Los patrones que emerjan serán tu brújula moral más confiable para futuras decisiones de carrera. Cuando alineas fortalezas con valores auténticos, no solo tienes éxito, tienes satisfacción sostenible. Déjame contarte 3 historias reales que van a inspirarte y mostrarte el poder transformador del autoconocimiento aplicado. Laura, ingeniera de sistemas en Buenos Aires, llevaba 8 años programando pero siempre se sentía agotada. Cuando aplicó el método de las 3 lentes, descubrió que su fortaleza real no era el código, sino traducir necesidades técnicas complejas a lenguaje simple. Hoy es Product Manager en una startup tecnológica y dice que por primera vez siente que está usando su verdadero talento. Diego, contador en México, ganaba bien pero se levantaba cada mañana sin ganas. Sus valores auténticos eran creatividad e impacto social, no estabilidad como había creído. Identificó que su fortaleza era organizar sistemas complejos, pero quería aplicarla en algo significativo. Ahora gestiona operaciones para una ONG educativa y aunque gana un poco menos, dice que su trabajo tiene sentido. Patricia, de España, saltaba de trabajo en trabajo sin encontrar su lugar. El autoconocimiento le reveló que su fortaleza única era identificar potencial en otros y su valor principal era libertad. Creó su propia consultora de desarrollo de talento y hoy trabaja con empresas de toda Europa. El secreto no fue cambiar quienes eran, fue encontrar donde sus verdaderos talentos podían brillar. Ahora viene lo más importante, cómo convertir todo este conocimiento en acción concreta. Te voy a dar un plan de 30 días para descubrir y aplicar tus fortalezas profesionales. Días 1 a 7, observación. Lleva un diario de fortalezas donde anotas diariamente, ¿qué actividades me dieron energía hoy? ¿En qué momentos me sentí en mi elemento? ¿Qué me resultó fácil que a otros les cuesta? Días 8 a 14, validación externa. Pregunta a 5 personas que te conocen bien, ¿cuáles crees que son mis 3 talentos más distintivos? ¿En qué situaciones me has visto brillar más? Las respuestas te sorprenderán. Días 15 a 21, experimentación. Busca una oportunidad pequeña, un proyecto, un voluntariado, una colaboración, donde puedas aplicar las fortalezas que has identificado. Días 22 a 30, integración estratégica. Define cómo puedes incorporar más de tus fortalezas en tu trabajo actual, o si necesitas hacer un cambio más grande, diseña un plan de transición realista. Este no es otro ejercicio de autoayuda, es ingeniería de carrera basada en datos reales sobre ti mismo. Al final de estos 30 días tendrás claridad absoluta sobre tu perfil único de talentos y un plan concreto para aplicarlos. Quiero que te imagines por un momento cómo se sentirá tu vida cuando cada lunes te levantes emocionado porque vas a aplicar tus talentos únicos para crear algo valioso. Imagínate teniendo conversaciones profesionales donde no tienes que fingir ser alguien más, sino donde puedes ser auténticamente tú y precisamente por eso eres irresistible para las oportunidades correctas. Esa no es una fantasía, es lo que sucede cuando construyes tu carrera desde el autoconocimiento profundo en lugar de desde la comparación externa. Tu combinación única de fortalezas, valores y experiencias es tu firma profesional distintiva. Nadie más puede replicar lo que tú aportas cuando trabajas desde tu zona de genialidad natural. El mundo no necesita otra copia de alguien exitoso, necesita la versión más auténtica y poderosa de ti. El autoconocimiento no es el final del camino, es el GPS que hace que cada paso del viaje tenga sentido y dirección. Si este video despertó algo importante en ti, demuéstralo, dale like, compártelo con alguien que esté navegando decisiones de carrera y suscríbete porque seguimos explorando cómo convertir tu potencial único en éxito tangible. En los comentarios, cuéntame, ¿cuál crees que es tu fortaleza más distintiva y cómo la estás aplicando actualmente? Quiero conocer tu historia. Tu carrera auténtica comienza ahora.